Es una bala en la frente. Tropas, conió todo el helicóptero, la parte frontal. Le dieron en el aire. Y sí, un cachimpeo que te digo. Entró aquí, me cruzó todo esto, la masa encefálica brota y aquí tengo el... De hecho está prohibido, no se puede grabar ahí porque los policías creen que uno está grabando a las personas que están ahí haciendo cosas, entonces no se pudo grabar, por eso les estoy comentando desde aquí. No podemos permitir la xenofobia en el país. Me contaba Chico que una vez alguien no le habló por el hecho de ser nicaragüense allá en Costa Rica. Sí, fue bastante raro. En Nicaragua hay dos bandos, está el poder y están los contras. La realidad del pueblo es una y la realidad turística es otra. Ahorita en noviembre del 2021 se acercan ya las elecciones de Nicaragua. Buenos días, tardes o noches, bisontes centroamericanos, espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy nos encontramos en el puerto Salvador Allende porque vamos a conocer la capital de Nicaragua. Estamos en Managua y qué mejor manera de explorar la capital que con el mejor guía de Nicaragua. ¿Qué onda, Frixe? Aquí tienen al Chico Reyes Rosa. Si no lo conocen, aquí les voy a dejar el canal. Este mastodonte que ven por aquí Centroamericano. es el crack de los viajes aquí en Nicaragua. Tiene todos los destinos prácticamente de este país, así que si quieren venir, ya saben, vayan a darse una vuelta por ahí. En el canal que sean ahí para que más o menos se den una idea de lo que hay en Nicaragua. La comida, lugares fríos, calientes, todo. Lugares curiosos, peligrosos también. Ahí está todo, así que recomendadísimo el canal del Chico para que le vayan a dar una vuelta. Y Chico nos va a estar guiando el día de hoy por Managua, la capital de Nicaragua. Sí, por el centro histórico acá de Managua, un lugar emblemático. Atrás, como pueden ver, está el lago Solotlán, que Managua se le conoce como la novia del Solotlán. Managua es la novia del lago. Entonces es bastante importante empezar aquí. Voy a enseñarles las cosas que se pueden hacer acá en el puerto Salvador Allende. Y a partir de aquí les voy a enseñar los lugares emblemáticos en Managua. De la Managua vieja, también vamos a ir a la Managua moderna. Así que, dicho esto, bichos, vamos a comenzar con el tour por la capital de Nicaragua. Aquí recorriendo el puerto Salvador Allende me estoy dando cuenta por qué a esta tierra se le llama tierra de lagos y volcanes. Nos encontramos el lago de Nicaragua con dos volcanes en el centro y demás. Aquí tenemos el lago de Managua o lago Solotlán, que tiene a la pura par la península de Chiltepe. Y me cuenta el Chico que aquí está uno de los volcanes más peligrosos del planeta, porque el volcán Apoyeque, que está cerca de ahí, está muy cerca de la capital de Nicaragua, que es Managua, y aquí viven aproximadamente 2 millones de personas. Por eso es uno de los más peligrosos del planeta. Imagínense una explosión de ese volcán, el desastre que podría causar. Además, aquí recorriendo el puerto Salvador Allende vamos a la pura par del lago Solotlán, que antes se los estuve enseñando y no se le ve el final. Esto, al igual que el lago Nicaragua, parece el mar de agua dulce. Tiene oleaje también y como pueden ver es inmenso. Creo que este es el segundo lago más grande de Nicaragua. El primero es el lago Cocibolca, en el que ya estuvimos, y luego está este que está en la pura capital. Y dato curioso y dato triste de este lago que tenemos aquí es que también es un lago contaminado. Ya ahora se han hecho cosas para cambiar el rumbo que tenían las aguas anteriormente, pero hace muchos años las aguas de toda la capital caían directamente en este lago, entonces eso hace que sea un lago contaminado. Ya se está haciendo todo el proceso para curarse, se podría decir, pero dura bastantes años. Hay gente que pesca, que se dedica a la pesca en este lago, en zonas más alejadas a la más contaminada, se podría decir, pero aún así no es recomendable que consuman el pez que se saca de aquí. Y ahora aquí nos encontramos el muelle del puerto Salvador Allende, que me está contando Chico también que aquí se pueden hacer tours por el lago de Managua. De hecho, que ustedes se pueden enfiestar en el tour por el lago de Managua. Lo que entiendo, nada más van, pagan ahí a un ferry de esos y en la tarde va a dar una vueltilla por ahí. Nos encontramos el paseo Solotlán, que la verdad está muy tuanis, es un lugar como más para niños, hay más actividades para los niños. Y justo aquí acabo de encontrarme algo que está muy interesante, que toca mi corazón, y es que tienen este avión que es un Boeing 737 y lo tienen con la finalidad de que cualquier niño que nunca se haya subido a un avión, igualmente pueden venir jóvenes, adultos, ancianos, pero principalmente imagínense un niño que tal vez no tenga la capacidad económica o que muy difícilmente pueda viajar a otro país y sentir la experiencia de lo que es andar en avión. Puede venir aquí y sentir lo que es entrar en un avión de verdad. Está
aquí en medio del paseo y está súper tuanis, la verdad que tuanis que hagan algo así pensando en los niños. Aquí tenemos al chico ya listo para el despegue. Boeing 737-200. De hecho que aquí hay un caballero que hasta amablemente explica todo lo que hace el avión, que va en cada parte. Imagínense, aquí hasta les explican cómo despega, cómo aterriza. Se puede ir a ver los comandos del piloto. Piloto de la Fuerza Aérea, trabajo en el INAC. El señor aquí Yo soy expiloto de la Fuerza Aérea. Expiloto de la Fuerza Aérea de Nicaragua. Trabajo en el INAC, Instituto Nicaragüense de Aviación Instituto Civil. Nicaragüense de Aeronáutica Civil. Porque me balearon y todo, que tengo una bala. ¿Lo balearon? Sí, en un Mi-17. Ajá. Los aviones que volaban, mandaron. ¿Fue en un avión? ¿Recibió una bala en un avión? Volé a la fija, que son aviones, y a la rotatoria, avión en helicóptero. Ajá. Entonces después dejé de volar y me mandaron para acá, trabajo ahí. ¿Cómo sobrevivió a esa bala? El señor. Solo Dios. Y porque hubiera quedado inválido, ciego, baboso, pendejo. Es una bala en la frente. Entró, pasconeó todo el helicóptero, la parte frontal. Le dieron en el aire. Y sí, un cachimpeo que te digo. Entró aquí, me cruzó todo esto, la masa encefálica brota y aquí tengo el... Dios mío. Me mandaron para Cuba. ¿Y cómo todo. aterrizó? ¿Qué pasó? Es que como hay anda piloto y copiloto. El copiloto Sí, maniobró la nave. era piloto también. Entonces aterrizó y me llevaron. No, Lo claro. atendí- Por obra de Dios, Sí, nada más, sí, porque sí. Una No, bala en la cabeza. entonces, no es refri, no es una bala. La masa encefálica parecía elote. Entonces el señor es el único. Entonces lo Nada más. mandan para acá para yo explicar. No volé este avión. Claro. Pero yo sé de aviación, ¿quién me puede explicar? Claro, por favor. Ya la fija, la rotatoria. Amigos, así que, wow, no me imaginé que fuéramos a escuchar esta historia aquí. De hecho, nunca en mi vida había visto una persona, Capitán de la Fuerza Aérea. ex capitán de la Fuerza Aérea. En los niños. Capitán Norman Paguaga, diga. Norman Paguada. Un gusto, gracias, Ay. amigo. Correcto. Así que amigos, voy a grabarles algo por aquí porque está muy duro que en un vuelo comercial les pueda enseñar un avión de esta manera. Así que si alguno de ustedes no lo conoce, se los voy a presentar aquí para que lo vean, para que vean cómo es un vuelo en avión. Aquí al puro frente tenemos donde van los pilotos, que aquí no hay mucho que explicarles, nada más se los enseño porque para mí esto es como ver letras chinas, una nave espacial. La cuestión es más o menos así. Ahí está la sala de abordaje del aeropuerto. Ustedes entran al avión, pasan aquí y aquí van a ver azafatas y demás. Ustedes entran, tienen que buscar el asiento que les corresponde a ustedes. Aquí arriba es donde se meten las maletas. Ustedes nada más abren, meten ahí la maleta de mano, lo guardan y ya se sientan. Y ya una vez sentaditos y listos para el despegue, nada más se abrochan el cinturón, que el cinturón está por aquí. Aquí al frente normalmente se saca una mesita, que de hecho estos asientos lo tienen, son asientos reales, solo que están cubiertos para que la gente no los dañe. Aquí ustedes sacan una mesita donde pueden poner cosas. Y si van en la ventana, si tienen el privilegio de ir en la ventana, que para mí es el mejor asiento, van teniendo vista al océano, van teniendo vista a todo lo que hay por aquí. Y además se pueden recostar aquí tranquilos, que si usted va en el centro es muy duro recostarse porque va a tener gente a la par. Y finalmente aquí en la parte de atrás del avión está el baño, lugar esencial para que si ustedes en los aires necesitan hacer ciertas cosas, nada más vienen aquí atrás a la puerta trasera y se sientan con tranquilidad. Amigos, y también aquí camino al Paseo Solotlán me encontré algo muy curioso, la verdad, que nunca había visto, y son esos árboles gigantes que se van viendo en el camino. Me he dado cuenta que hay por todo Managua, lo que entiendo se llaman árboles de la vida. Ponerlos en la capital fue idea de la vicepresidenta de la República, que es carísimo mantenerlos, pero la verdad es que le dan un toque completamente diferente a este lugar. Se ven súper tuanis y me imagino que alumbran en la noche, y pucha, la verdad es que sí marcan completamente la diferencia en este lugar. Aquí mismo en el Paseo Solotlán, de hecho, que qué lugar más tuanis, es completísimo, tiene de todo. Nos encontramos una representación a escala de la antigua ciudad de Managua, porque yo no lo sabía, me están contando que en el 72 hubo un terremoto grandísimo que devastó la ciudad de Managua. Se trajo todo abajo, todo esto que están viendo por aquí, toda esta ciudad que está hecha a escala, es lo que era la antigua ciudad de Managua. Habían edificios grandes, de hecho hubo un edificio, este que están viendo en este momento, que me cuentan que quedó en pie, pero que hubieron réplicas del terremoto, entonces tuvieron que quitarle pisos. No sé cómo lo habrán hecho, no sé si alguno de ustedes sabe cómo será ese proceso, pero le quitaron pisos de la parte de arriba para evitar
evitar el riesgo de que se viniera completamente abajo con las réplicas. Y otra cosa que me encuentro en esta ciudad hecha a escala es que si no se tiene una referencia, como ver los sellos ahí a la par del edificio, perfectamente uno se confunde. Como pueden ver en estas escenas que hice, pareciera la ciudad normal, la ciudad de verdad. Está tan bien hecha que sin un punto de referencia no se da cuenta uno que es hecha a escala. Me están contando que prácticamente lo que quedó después de ese terremoto del 72 es esta catedral, que es la antigua catedral de Managua, y el Palacio Nacional. De hecho, la catedral es esa que se ve por ahí, apenas se ven las puntillas de la catedral. Amigos, ahora nos encontramos completamente en otro lugar. Nos vinimos al mirador de Tizcapa. Resulta que nos fuimos a grabar al centro histórico de Managua, el lugar donde está una catedral increíble. Es la catedral que vimos a escala. Esa catedral fue derribada en el terremoto que les estuve comentando, y de hecho que se ve toda quebrada. Y dato interesantísimo, el reloj paró justamente a la hora que empezó el terremoto. Así que esta hora que están viendo por aquí es la hora a la que empezó el terremoto en aquel momento. A esa hora quedó el reloj ahí parado. Otra cosa que me topé por ahí es que estaban armando como un escenario, estaban armando algo para una celebración sandinista. Entonces es complicadísimo grabar. De hecho está prohibido, no se puede grabar ahí porque los policías creen que uno está grabando a las personas que están ahí haciendo cosas. Entonces no se pudo grabar, por eso les estoy comentando desde aquí. Pero estaba muy bonito. Estuve incluso viendo el parque de Managua y está muy tuanis, el Palacio Nacional y la catedral. Ya ahora aquí estamos en el mirador de Tizcapa. Aquí nos encontramos una figura gigante de Sandino, que ya les estuve comentando anteriormente que esta es una figura que ustedes se van a encontrar en todo Nicaragua. Es la figura de la revolución sandinista. Y aquí en el mirador de Tizcapa lo que está es la laguna de Tizcapa, que lastimosamente también está contaminada. Aquí caen muchos desechos de la ciudad y esta laguna la mantiene la lluvia y diferentes aguas, como les digo, que le llegan de la ciudad. Si no me equivoco, Managua es la única capital de Latinoamérica que tiene lagos de origen volcánico en la ciudad. Y aquí en el mirador de Tizcapa observamos la antigua Managua, que es esta que están viendo por aquí, es donde estábamos, el puerto Salvador Allende, el centro histórico, ahí está la catedral y todo eso. Y ahora aquí al otro lado de la laguna para allá está la nueva Managua, que está llena de edificios más grandes. Está la nueva catedral, el estadio de béisbol, que es el deporte rey aquí en Nicaragua. De hecho es uno de los estadios más modernos o de los mejores que hay en Centroamérica de béisbol. Amigos, así que finalmente aquí concluye mi viaje por Nicaragua. De verdad que la he pasado increíble. Gracias a Chico por guiarme. De nada, hermano, de nada. En esta última visita por la capital de Nicaragua. Tengo que decir que me voy completamente con otra idea de este país. A cualquiera que esté interesado en visitar Nicaragua, venga. No se deje llevar por las noticias amarillistas. Creo que si yo me hubiera dejado llevar por eso, no estaría aquí. La situación aquí política sí es bastante complicada, pero no afecta para nada el turismo, al menos en este caso. Mientras no hayan protestas, todo funciona normal. El recibimiento es súper amable. Hay personas siempre dispuestas a ayudar, a recomendarnos lugares. Por ejemplo, yo le iba preguntando a chicos si visitar un lugar, si ir a algún lugar o no, si era peligroso. Porque al igual que en cualquier país del planeta van a haber lugares donde es mejor no ir. Claro. Pero en general, increíble Nicaragua, increíble la naturaleza, tierra de lagos y volcanes. No le puede quedar mejor ese adjetivo. Y otra cosa que es muy bonita de venir a conocer otros países y sobre todo países hermanos, un país como Nicaragua que está a la par de Costa Rica, es que vamos entendiendo por qué las personas piensan como piensan, por qué hacen lo que hacen y por qué nosotros pensamos como pensamos. Al salir de la burbujita en la que nosotros estamos, vemos el mundo diferente. Y eso que es un lugar tan cercano a Costa Rica, que está a unas pocas horas, y ya con venir aquí entendemos la situación de este país, qué pasa con las personas que están por aquí. ¿Sabes? Algo importante que cuando vos veniste acá te diste cuenta, más que todo, o entenderías por qué las personas van a Costa Rica. Claro. Aquí te diste cuenta que no es que esté tan mal la situación, pero debería estar un poco mejor. O sea, los nicaragüenses quisiéramos que estuviese un poco mejor, que la economía estuviese un poco mejor, y si eso estuviese un poco mejor, como les estoy mencionando, menos personas migrarían a Costa Rica.
Rica. De hecho que me he dado cuenta estando aquí que los nicas no migran a Costa Rica por gusto. No es como que dicen, voy a ir a meterme a Costa Rica a molestar. Amigos, y aquí me veo en la obligación de aclarar este punto porque para nada quiero que se malentienda. Y quiero dejar bien claro que con esto que les estaba comentando, no estoy apoyando para nada la migración ilegal. Eso es un delito gravísimo. Aquí hablo de las personas que legalmente van a buscar oportunidades y demás. Y segundo, cuando me refiero a que la situación no está tan mal como se ve en noticias, me refiero a la situación turística específicamente, porque ya se sabe la situación política que tiene Nicaragua, el problema que tienen las personas que viven ahí. Si no la conocen, se las voy a contar rápidamente. De hecho, no quería repetirlo aquí porque es algo que ya se conoce bastante, pero les voy a contar rápidamente cuál es la situación. En Nicaragua hay dos bandos, está el poder y están los contras. Paradójicamente, el poder en algún momento fue la contra, pero bueno, está el poder y la contra. El poder ha hecho diferentes leyes que le impide a la contra manifestarse. El pueblo se podría decir que está oprimido, no puede hacer marchas en las calles, incluso escuché por ahí que no pueden gritar Nicaragua libre o cosas así en la calle porque se meten en un problema legal bastante serio. Entonces, como les dije ahí, tal vez no tan detalladamente, pero la realidad del pueblo es una y la realidad turística es otra. Uno que nada más va unos días y pasa por ahí, la pasa muy bien porque es un país muy seguro, la gente lo recibe a uno muy amablemente y además es hermoso. Entonces uno va, entra y sale sin problema. Pero las personas sí tienen otra realidad que es a grandísimos rasgos esta que les estaba comentando. Se siente el descontento de muchísimas personas con lo que está pasando en el país. Y adicional a esto, que me parece sumamente vital e importante que lo sepan, ahorita en noviembre del 2021 se acercan ya las elecciones de Nicaragua. Así que cerca de estas fechas y mientras estén dando las elecciones, no se sabe qué va a pasar. Dicho esto, ahora sí, ya pueden continuar viendo el video. No, para nada. Estando aquí se da uno cuenta que realmente van a buscar oportunidades, van a buscar una mejor calidad de vida. Y hablaba con Chico que el hecho de que uno o dos vayan a robar y hacer estragos no significa que todos van a eso. Sí, disculpen igual, por esos que sí. van a hacer maldades por allá, pero no todos los nicaragüenses somos así. No hay que generalizar. Le decía a él igual que si una vez me trataron mal en Costa Rica, no significa que todos los costarricenses son malos. ¿Qué está pasando? ¿Cómo puede ser posible? No podemos permitir la xenofobia en el país. Me contaba Chico que una vez alguien no le habló por el hecho de ser nicaragüense allá en Costa Rica. Sí, fue bastante raro. Muy cerrados de mente, ¿no? Y si ustedes tienen un amigo o un familiar o una persona xenofóbica, sería bueno que ustedes les hagan ver que las cosas no son así, que realmente hay casos aislados que no se pueden generalizar. Todos somos hermanos. Todos somos hermanos, todos valemos por igual. No a la xenofobia, hacer respeto, todos somos hermanos. Vean, aquí estoy con un costarricense, yo soy nicaragüense y todo, tuani. Somos de los mismos, somos de Centroamérica. Sí. Entonces, amigos, como les dije, aquí finalmente se acaba este increíble viaje por Nicaragua que me dejó sin dron, pero con miles de experiencias bellísimas. Gracias a todos los que me recibieron por aquí de manera increíble, a todos los que han apoyado el contenido. Espero que hayan disfrutado toda esta serie de videos tanto como yo. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó y nos vemos en el próximo video. ¡Pura vida!